frente al COVID. Y encontré, evidentemente, los que vienen, los migrantes, es un tema durísimo que no sabemos y no ha explotado, pero existe. El tema de las cárceles, el tema de las residencias donde están muchos ancianos. Hay unas que hay gente que tiene la posibilidad de pagar un dinero para poder mantener a su padre, a su madre, a su abuelo, en fin, en muy buenas condiciones. Pero hay otras, o sea, asilos que dices, ¿cómo? Se van a morir todos los viejitos del asilo. Y así hemos encontrado focos muy rojos de los cuales no habla este gobierno federal, y entonces tenemos que dedicarnos a apoyarnos en organizaciones civiles, pues como la de María, como la de Documenta. En palabras muy sencillas, ¿cómo puede haber una medida contra el COVID o una sana distancia o una higiene, María, si hay personas que están hacinadas en un espacio, pues, imagínenselo, 25 personas hacinadas en una cárcel? ¿Cómo le hacemos con eso? ¿Qué está pasando en las cárceles de México, María? Hola, buenos días, Fernanda. Muchas gracias por el espacio. Sí, efectivamente, como dices, en los lugares donde están las personas privadas de libertad, pues esta población se vuelve particularmente vulnerable en un contexto como en la pandemia que estamos viviendo. Como dices, hay en las celdas duermen hasta 30 personas, duermen parados, en hamacas, sentados en el piso. En estos lugares es imposible respetar la sana distancia para evitar que la enfermedad se propague, ¿no? Y lo que hoy tenemos, lo que hoy está sucediendo es que ya hay muchísimos contagiados dentro de las prisiones. No hay datos, que eso es lo más grave. No hay una fuente oficial que esté dando los datos sobre cuántos contagiados y cuántas muertes están habiendo en prisiones. Eso es grave. Sí. Eso es grave, grave, grave. A ver, estamos hablando, ¿tienes idea? Yo sé que hay 192,400 tantos reos en México, en todo el país. ¿Es correcto? Sí. Estamos hablando que, pues, digo, no es lo mismo el altiplano que la cárcel de Guerrero. O sea, vámonos poniendo su justa dimensión. Desgraciadamente, las cárceles en México son lo último que un lugar de readaptación, reinserción, rehabilitación, nada. Regresas peor, de eso sí, regresas peor. Entonces, María, Sí. ¿qué el gobierno no sabe de esto? ¿Qué el gobierno no está enterado de que existen cárceles con el riesgo de que mueran 192,000 personas? Sí lo saben. Nos parece desde las organizaciones de la sociedad civil que también estamos haciendo un monitoreo de medios y de muchas entrevistas y contacto que tenemos con los familiares, es que la información se está ocultando. No hay un registro oficial a nivel federal ni en los estados. Solamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos es la única fuente que dan algunas cifras, están haciendo un monitoreo y dan a conocer algunas cifras, las cuales nosotros no podemos respaldar, porque nos parece que hay un subregistro. Y al subsecretario López-Gatell, en varias conferencias de prensa de las 7 de la noche, se le ha preguntado sobre esta población. Y él se ha comprometido a ofrecer datos sobre los contagios y no los han dado. Es decir, no se ha transparentado la información. Y en estos casos la información puede salvar vidas. Sí es muy, muy importante. De los datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tenemos que aproximadamente en 17 estados de la República ya hay contagiados, hablan de 414 contagiados, 62 muertes. Como te digo, nosotros no podemos respaldar esta información porque simplemente de la Ciudad de México hablan de un muerto en la fuente, No, en el monitoreo de la CNDH. ¿es en Y no, serio, María? ¿Me estás sí, hablando en serio? ¿Hablan de un muerto en una cárcel en la Ciudad de México? sí,
y nosotros tenemos mucha información de muchos familiares en donde nos están diciendo que la gente se está muriendo, que en el oriente hay muchísimos contagios, hay familiares que nos han informado inclusive que solo están dando ya las urnas con las cenizas, ni siquiera están dando la oportunidad de reconocer los cuerpos. No. Me parece que el problema es muchísimo más grave y que la autoridad simplemente lo está ocultando. A ver, María, ¿sigue habiendo visitas conyugales? No, en muchos lugares se han suspendido. Yo creo que las medidas preventivas de contagio se fueron tomando poco a poco. Cada estado fue tomando sus propias medidas. Yo creo que actualmente ya han de estar suspendidas en casi todos los penales, tanto la visita familiar como la visita conyugal. Bueno, así como el gobierno federal, la instancia de la Secretaría de Salud, no todo el gobierno federal, perdón, hay que rescatar el trabajo de Esteban Moctezuma, hay que rescatar las buenas noticias que dijeron, a costa de lo que diga, yo tomo acciones, no me importa. Pero si en una medida vamos tarde en el enfrentamiento de la pandemia, estábamos haciendo un cálculo reciente, vamos 3 semanas tarde de lo que deberíamos. Es decir, cuando él dice viene la curva terrible, es que la curva terrible se espera a finales de junio, principios, mediados de julio. O sea, vamos 3 semanas, un mes tarde. Imagínate ya nada más con este panorama. Porque así han ido aplazando. No, vamos a abrir el no sé qué de abril. No, que mejore en mayo. No, que mejore el 1 de junio. No, que mejore el 15. No, y así, les digo, vamos 3 semanas, un mes tarde. Y la gente muere. Entiendo, hay casos que cometieron crímenes y están en sentencia y deberían de tener por derecho humano la posibilidad de rehabilitarse, readaptarse y tener, pues, una vida en la cárcel que le lleve a ese objetivo. El problema es que estás hablando de una cantidad también muy importante de sentenciados, pero otros que no han sido sentenciados y llevan 10 años ahí, María. Sí, en prisión preventiva. En preventiva. ¿Y entonces? Sí, y la situación de las personas en prisión preventiva es aún más grave porque las personas sentenciadas pueden poder obtener beneficios de preliberación. En cambio, las personas en prisión preventiva no tienen acceso a estos beneficios de preliberación, entonces tampoco tienen una forma tan fácil de salir de prisión. Entonces sí están en una situación de mayor vulnerabilidad. Y también me gustaría hacer mención de que si bien el gobierno no es responsable, evidentemente, de que se haya desatado esta pandemia, sí es responsable de lo que le suceda a todas las personas que están bajo su custodia. Entonces sí es responsable de las muertes que sucedan dentro de las prisiones, ya sea por COVID o por cualquier circunstancia, pero no puede excusarse de que es una emergencia sanitaria. Sí, efectivamente es una emergencia sanitaria, pero debe de estar previniendo y debe de estar dando insumos, cosa que no está sucediendo. María, déjame ir a una pausa a los spots QTF. Yo no he escuchado, María, que este tema se tome seriamente como lo estamos haciendo aquí en ¿Qué tal, Fernanda? No lo he escuchado. Todos los días, desde que empezó la pandemia, todos los días he revisado primeras planas. Son notitas chiquitas ahí de los presos en México, le están pasando mal, nada del otro mundo. La nota de estos hermanos en huelga, ¿no? Para poder pues recibir el resultado de su prueba después de muchas semanas, teniendo los síntomas. Hoy les digo, ¿qué tal, Fernanda? Toma el toro por el cuerno y toma el tema de las cárceles penales en México en relación al contagio del COVID. Ojalá que esto, lo que estamos diciendo aquí, pueda generar que en otros medios esto ya se tome en cuenta y aparezca en serio. No estoy viendo datos de verdad alarmante el tema que estoy poniendo en la mesa de los penales, de las cárceles en México. María Sirvent, a ver, vamos desmenuzando este tema. Alguien que comete un delito,
si bien nos va, está en la cárcel. En la cárcel, Sí. en las cárceles mexicanas, yo he visitado varias para hacer trabajos periodísticos y es verdaderamente terrible con lo que te encuentras. Terrible, terrible. Para hacer programas y programas tú y yo de lo que se ve allá adentro. Algún día lo haremos. Mi pregunta es, una vez que cometes el delito, que estás cumpliendo una sentencia, los que no, pues es un tema, hablando de esas 192,000 personas que hoy están en los sistemas penitenciarios de México. Perfecto. ¿Qué derechos tiene un reo? ¿Cuáles perdió y qué derechos sí tiene? Para saber dónde está la balanza de la responsabilidad de un Estado mexicano. Te escuchamos. Sí, bueno, pues los derechos, tiene todos los derechos. Realmente pierde, pues evidentemente, el derecho a la libertad, al libre tránsito, y pierde algunos derechos políticos, ¿no? El derecho a ser votado, votar, pero fuera de eso tiene absolutamente todos los demás derechos que tenemos todos los ciudadanos, ¿no? El derecho al trato digno, a la integridad personal, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, y aparte tiene mucho más derechos por el hecho de que el Estado es garante de sus derechos porque está bajo su custodia. Entonces, todos estos derechos que muchas veces a nosotros aquí afuera no se nos respeta, a una persona que está bajo la custodia del Estado sí o sí se le tiene que respetar, es decir, sí o sí le tienen que garantizar su derecho a la salud. Es por eso que estos hermanos están en huelga, porque sí, el caso lo conoces, Sí, el de Puebla. es terrible, en donde ellos se sienten mal, son hermanos, les hacen la prueba y han pasado semanas y no les entregan los resultados, porque bueno, ellos tuvieron la fortuna, según esto, de que se les hiciera una prueba. Pero pues no hay pruebas bueno, no hay pruebas para los ciudadanos de afuera, pues menos los de adentro tú, pues básicamente, Sí, ¿no? exacto. Si La lo podemos escasez de poner en pruebas palabras. hace imposible conocer la magnitud del problema. Exacto. ¿Cuál crees tú, María, aprovechando este espacio, escuchado a nivel nacional, cuál crees tú que es la magnitud del problema? Yo creo que el problema está ya muy desbordado. Nosotros lo alertamos desde el principio, yo creo que hoy, porque ya de la propia información de la CNDH, el aumento en contagios ya es impresionante. De una semana a otra ya los números están aumentando grandemente, como están aumentando aquí afuera. Y entonces ya la magnitud del problema es muy grande de cientos de contagiados y de que muchos están muriendo, que no se sabe bien de qué. Es evidente que no hay las condiciones de salud al interior, desde respiradores o condiciones para poder atender a esta población. Los familiares no saben qué está pasando, entonces la incertidumbre puede provocar motines, puede provocar también todo este tipo de descontrol en las prisiones. Está pasando en otros países, inclusive hasta fugas, porque pues la no información está poniendo en mucha incertidumbre a las personas. Y por otro lado, pues el Poder Judicial que no estuvo laborando, entonces los jueces de ejecución no han podido cumplir su función de velar por las condiciones al interior y de otorgar beneficios de preliberación. Entonces el problema es muy grande porque también la liberación de personas puede descongestionar un poco las prisiones y entonces poder hacer un poco más manejable el problema. Pero hay en prisiones en que el problema no va a ser manejable. A ver, María, pero recordemos, porque luego lo que nos falta es memoria. Recordemos que una de las, bueno, por lo menos en este espacio, otra de las cosas que señalé negativamente en este régimen fue haber liberado a 1,600 reos, previo que fue el año pasado, ¿no? Que de repente el Sí. presidente dijo, no, 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 libérenlos. No, 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 no. Besos y abrazos, no plomazos, suelten a los señores y a las señoras, no pasa nada, pues sí. Y lo soltaron. Entonces, ya teníamos un problema porque, insisto, ese que entró por un delito
tan sencillo, cometió el delito, punto. Lo puede volver a cometer, porque no hay una readaptación en esos centros. Entonces, si sacas a los que no están readaptados, lo van a volver a hacer. Tienes 1,600 focos de atención otra vez. Y por otro lado, pues los que están adentro, si quieren incendiar la cárcel, fugarse, quemar al compañero porque está enfermo, vete tú a saber, pues vas a generar un caos de 192,000 personas en México. No es menor, ¿eh? ¿Qué piensas de esto? Sí, no es menor, no hay protocolo, solo el gobierno federal hizo público un protocolo de prevención, pero en realidad en los estados pues no hay protocolos y sí, al interior lo que dicen las personas es muy diferente a lo que está diciendo la autoridad al exterior. A ver. No están no, sí, dime. A ver, María, vamos, perdón que te interrumpí, pero vámonos a un periodismo de vida. ¿Qué están diciendo los de allá adentro? ¿Qué te cuentan? ¿Qué sabes? Cuéntanos. Que no han tenido acceso a suministros de limpieza, que hay muchas personas que están disimulando que tienen síntomas para no ser aislados. En Puebla, por ejemplo, trasladaron a las personas ya contagiadas a un centro para adolescentes y a los adolescentes los trasladaron a un centro para adultos, lo cual es muy, muy grave. No. Es de las cosas que no tienen información, que no saben, que están habilitando ciertas zonas de las prisiones para poner a los contagiados. Eso son algunas de las cosas que sabemos. Cuéntame algunas historias a ti, María, porque tú estás en esta organización civil no lucrativa. Estás en pro para garantizar, ¿no? En pro y garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad y con discapacidad. ¿Cómo está este tema de discapacidad allá adentro? Las personas, nosotros trabajamos muy específico con personas con discapacidad intelectual y psicosocial. Ellos están en unas prisiones especiales. ¿Como Almoloyita, por ejemplo? No, por ejemplo, el Ceterepsi, que está en Morelos, o el Cebarepsi, que está aquí en la Ciudad de México, y son prisiones que no están hacinadas, son, como decías en un principio, no es la misma situación en cárceles federales, que en las cárceles locales o municipales, ¿no? Son diferentes las problemáticas que se viven en cada una. Entonces, las personas con discapacidad están en prisiones que no están hacinadas, entonces puede ser que el nivel de contagio sea menor. Yo no te puedo decir específicamente en esas prisiones cuántos contagiados hay, porque como te digo, no hay datos, que eso es lo más grave. No hay ni una cifra oficial que el gobierno haya dado al respecto. Ay, María, va a venir un trancazo en este tema, ¿verdad? Que no estamos viendo y que estamos planteando hoy aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Sí. Santa Marta, Catitla. Tú sabes que los niños que nacen siguen estando ahí por unos cuantos años. Sí. Me parece una de las medidas más grotescas en términos de derechos humanos que conozco. María, no sé tú qué opines, pero si podemos volver a la Edad Media, a la tortura, a la maldad, es esto. ¿Cómo es posible que una mamá, una reclusa, se embarace para tener más privilegios y que el niño o la niña se queden ahí con ella en su celda hasta los 5 años? ¿Qué está pasando en el contagio de niños en Santa Marta, Catitla? Hasta ahorita no hemos sabido de casos de contagios de mujeres en Santa Marta, Catitla. Sí hemos sabido de contagios en la cárcel de Tanibet, en Oaxaca. Inclusive algunas organizaciones de Oaxaca lanzaron un comunicado de prensa porque se hizo contagios muy masivos en esa prisión donde también hay mujeres. De niños en específico no hemos sabido, como dices, sí están efectivamente con sus mamás, en la mayoría de los lugares hasta los 3 años, de acuerdo a la Ley Nacional de Ejecución Penal,
y tampoco desconozco si se están tomando medidas específicas para el contagio en estos lugares, ¿no? María, nos quedan 30 segundos. El peor panorama que estás viendo en este sentido, que no está viendo López-Gatell, Andrés Manuel López Obrador y el gobierno federal. ¿Qué estás viendo que yo también veo? Y que hoy que la gente que nos escuchó ya empezó a ver. O sea, ¿qué es lo más grave, María? Muchísimas muertes, que no se le informe a los familiares sobre estas muertes. Se va a ocultar todas las violaciones que hay porque ya se está haciendo, y las muertes van a ir creciendo exponencialmente, ya no de una en una, exponencialmente, porque los contagios ya están totalmente descontrolados. Eso es lo que yo pronostico que va a pasar y esto ya en las próximas semanas, porque ya el virus ya está dentro. Gracias, María. Gracias, María.